están? Buenas tardes o buenos días, depende de a qué hora estén escuchando el video. Ya vamos a comenzar con la clase grabada. Esta clase es para reemplazar, ¿no? La clase que estamos teniendo, que no estamos teniendo por el censo que hay en el país. Entonces, rogaría poner mucha atención, escuchar con cuidado, porque saben que vamos a hablar de un tema ahí un poco más complicado, en el cual ustedes van a tener que poner la mayor concentración posible, porque son temas importantes sobre las fuentes del derecho. Tenemos que entender que este tema también va a entrar a lo que es el examen, y con esto completamos y solidificamos los conocimientos en el cual nos hemos ido fortaleciendo a través de la materia. Para empezar, vamos a hablar de lo que son las teorías de las fuentes de derecho. ¿Ya? Tenemos que es necesario hablar de las teorías de las fuentes de derecho, porque esto se refiere a las diferentes escuelas jurídicas, ¿ya? Y enfoques teóricos que aportaron a la actual concepción y clasificación de las ciencias jurídicas. Vamos a ver un repaso panorámico con el objeto de comprender el actual sistema judicial boliviano y la pluralidad de fuentes ahora existentes. Tenemos que entender que desde el origen histórico de nuestro contexto podemos tener tres direcciones, ¿ya? Que el derecho ha sido fundado en el nacimiento o origen del orden jurídico, lo que se llama el justnaturalismo. También tenemos como segundo punto aquella que determina un criterio de validez normativo y jurisprudencial. Entonces, esto es el positivismo. Y aquella que aplica las decisiones judiciales desde una perspectiva de pluralidad de fuentes. O sea, son fuentes teóricas y contemporáneas. Entonces, tenemos que ver que si bien se contienen diferentes escuelas que exponen una clasificación del derecho, también hay una diversidad de propulsores y tratadistas que no han desarrollado posturas en una sola línea, pero que por características y para entender ciertos criterios del derecho, vamos a enmarcarlas. Primero vamos a hablar del justnaturalismo. Y dentro del justnaturalismo tenemos la escuela del derecho natural. Hay que entender que la escuela del derecho natural, o también llamada justnaturalismo, es un movimiento predominante de los siglos XVII y XVIII, ¿ya? Esta etapa revolucionaria, ilustrada del pensamiento liberal. Y ha habido muchas ideologías que han sido bases para las revoluciones burguesas, Europas y también procesos independentistas de América. También se considera al derecho en estos pensamientos como un ideal imperecedero e inalterable, impreso en la naturaleza humana, que puede ser concebido y conocido por la razón. Vamos a ver que en el marco etimológico el vocablo justnaturalismo ya es que esta palabra comprende del latín jus o iuris, que significa derecho, ¿ya? Y vocablo asociado a una raíz un poco europea que es ius, ley. El adjetivo latino naturalis, derivado del alis, relación, entonces, que significa de natura o de la naturaleza, es una palabra vinculada más a un origen europeo. ¿Ya? Entonces podemos agregar también el sufijo de origen griego que se llama ismo, que expresa doctrinas, creencias y movimientos ideológicos. Entonces tenemos que entender que el justnaturalismo es una corriente que no solo ha promovido el desarrollo de ideas jurídicas, sino también ha ido más allá, a la filosofía. Pues se tiene que entender que la existencia de los derechos propios del hombre se adquiere por naturaleza humana. Entonces podemos entender que hay un teórico llamado Carlos Santiago que nos señala, y voy a leer la textual, que nos dice: la concepción justnaturalista puede centrarse diciendo que ella consiste en sostener conjuntamente dos tesis.
Una tesis de filosofía ética que sostiene que hay principios morales de justicia universalmente válidos y asequibles para la razón humana. Y B, una tesis acerca de la definición del concepto del derecho, según la cual un sistema normativo o norma no puede ser calificada de jurídica si contradicen aquellos principios morales o de justicia. Entonces, bajo este entendido, vemos que los naturalistas buscan reducir el derecho, la moral y la política a una ciencia más demostrativa, bajo más o menos un paradigma metodológico, lo que se puede entender que era lo que los unía, ¿no? Entonces, tenemos grandes exponentes, ¿no? Del naturalismo racional. Podemos nombrar a Hobbes, Locke, Kant, Rousseau. Entonces, todos compartían la idea del derecho racional. Entonces, esa estrecha relación del derecho y la filosofía hacía que el derecho deba ser la expresión más o menos de la libertad y la igualdad, según el pensamiento filosófico, ¿ya? Mostrando una idea de sentido ético-moral relacionando, ¿no? La ética y la moral. Tenemos que entender que si bien se crea una atmósfera idealista y principalmente en base de criterios de aplicación del derecho en lo moral, también está basada únicamente en la ley, que nos decían que la ley contenía lo justo para la sociedad. Según el naturalismo, la ley contenía lo justo para la sociedad por una creación autónoma y sensata del legislador. Montesquieu decía, ¿no? El juez es la boca de la ley. Entonces, se ve que en las leyes elementos naturales que surgen para salvaguardar el orden preestablecido en la sociedad, con el fin de regular poderes entre los hombres y las naciones. Entonces, según lo que hemos citado a Carlos Ignacio, nos dice, ¿no? Que según sus tesis, nos dice que la tesis de las fuentes racionales, o sea, las fuentes sociales de la norma jurídica, pueden valorarse racionalmente en cuanto a validez de sus contenidos. Entonces, que nos tiene al lado de fuentes sociales del derecho normativo, o sea, que existe una fuente racional entre los contenidos de la norma y lo jurídico. También en su tesis de la relación nos dice que existe una relación constitutiva entre el derecho y la ética. Entonces, no se puede comprender propiamente o describir el derecho sin una evaluación moral. Es lo que hablábamos en clases, ¿no? De los actos correctos. Tenemos que entender que lo derecho siempre va a ser moral para la sociedad, ¿no? Siempre va a ser lo positivo, siempre va a ser aquello que la sociedad aprueba como correcto. Tenemos que ver que la escuela del derecho natural, la actividad principal del jurista, eh, tiene que ser la argumentación, la interpretación de leyes comunes de distintos pueblos, para mostrar así una civilización de la mano del Estado de la naturaleza. También existen varias vertientes dentro de las escuelas del derecho natural, pero todas coinciden y afirman que la existencia de una cultura jurídica o juridicidad previa y fundamentalmente en derecho sostiene que estas leyes han de ajustarse a la naturaleza humana, tienen que ajustarse a la naturaleza humana. Entonces tenemos que ver que el derecho natural no carece de legitimidad. Entonces se pretende que este derecho reconozca y garantice los derechos naturales del ser. ¿No? El derecho natural es el límite de la labor legislativa. Posteriormente hay postulados de la Escuela del Derecho Natural, ¿ya? Que fueron ya consecuencia de la Revolución Francesa, en especial la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Hechos históricos que se concretan en el Código de Napoleón, que acopla la idea de un derecho sencillo y unitario, o sea, es un derecho dictado por la ciencia de la legislación, algo que se establece sobre las leyes universales, donde el legislador ostenta el poder absoluto, o sea, tiene el poder absoluto y el juez solo habla a su nombre. Entonces, como decía, ¿no? El juez es la voz de la ley. Simplemente aquí nos vemos que antes
no se podía interpretar la norma, había que aplicarla directamente a letra muerta. Entonces, esto quitaba la labor de interpretación de la norma que tenía el juez al momento de resolver casos específicos. Entonces, tenemos que ver que la ley surge como una fuente primigenia del derecho. Es una de las fuentes del derecho, que vincula al juez de manera absoluta, dando un ordenamiento, ¿ya? Y unidad, que es una expresión del derecho natural racional. Tenemos que entender que también hay una relación entre la Revolución Francesa que constituyen bases del sistema jurídico. Podemos hablar en primer lugar del monismo jurídico. El monismo jurídico establece como forma dominante a la ley y se acopla a los códigos. En segundo lugar tenemos al monismo político, que esta se consolida la identificación nacional y centralización administrativa que le pertenece al soberano. Como punto número 3 tenemos la racionalidad deductiva y lineal. También podemos relacionar la diferencia entre las reglas generales y las soluciones particulares en distintos casos. Y por cuarto punto vemos una concepción del tiempo para un futuro controlado. Ya se determina la ley como un instrumento que anticipe el estado de las cosas posibles para provenir mejor, ¿no? Una solución. Entonces, la ley tiene que estar anticipada a los casos que pueden pasar, ¿no? Podemos ver que la ley ya está anticipada. Nos dice que si ocurre un robo, puede pasar esto, ¿no? Se tipifica como una sanción. Entonces, se da el predominio de la ley escrita y la supremacía del legislador, que es determinante para toda decisión judicial, ¿ya? Y esta decisión judicial debe basarse en la norma, que nos señalan las reglas que se convierten en decisión jurídica, aplicando esos conceptos, ¿ya? Entonces, la decisión jurídica consiste en extraer un principio de inducción a partir de una o más soluciones contenidas en un código, para posteriormente aplicar esa solución que requiere el caso. ¿Lo ves? Relacionando con todas las características principales que hemos hablado del naturalismo. Ahora vamos a hablar de la escuela sociológica. Ya, la escuela sociológica es una corriente que estudia los problemas con las implicaciones y objetivos en relación a lo que es concerniente entre el derecho y la sociedad. Por eso la escuela sociológica. Tenemos que entender que se postula el concepto de justicia como una ética, como una expresión de la conciencia jurídica del pueblo, que se expresa a través de la jurisprudencia. La jurisprudencia no es nada más que fallos o sentencias ya emanadas de una autoridad competente. En este caso, jurisprudencia, lo que sienta jurisprudencia en el Estado boliviano son las sentencias, ¿no?, emanadas por los tribunales superiores. En este caso, jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional, podemos poner como un ejemplo. Entonces, entre los exponentes más reconocidos de la escuela sociológica, tenemos a Adam Smith, León Duguid, ¿no? Podemos hablar de León Duguid, que construyó una de las elaboraciones jurídico-positivas y sociológicas de mayor trascendencia, que toma como punto de partida la jurisprudencia, ¿ya? Tanto a la jurisprudencia en conflictos, ¿no?, de los diversos pronunciamientos que se pueden dar en un caso. Entonces, tenemos que entender que este movimiento pretende estructurar una disciplina científica para el trabajo jurídico. Entonces, dota al derecho de medios formalizados para crear, modificar, aplicar, extinguir las reglas de derecho. Ya tenemos que entender también que en la escuela sociológica habían unas reglas. La elemental que nos decía que los elementos de fondo que generan las reglas del derecho, ¿ya?, son el método. ¿Y qué es el método? El método es el conjunto de las directivas seguidas por el espíritu para penetrar un objeto de conocimiento humano y dominarlo. Entonces, esa es la norma, ¿no ve? Entonces, muchos autores fueron en oposiciones contrarias a las posturas de la sociología
jurídica. Ahora vamos a hablar del positivismo. Dentro del positivismo jurídico tenemos que hablar sí o sí de la escuela de la exegénesis. La exegénesis es una expresión que significa interpretación o exposición. Está relacionada a sacar el sentido oculto de algo. Este término es empleado en el siglo XX de manera análoga con escritos bíblicos para indicar el trabajo ya de algunos comentaristas del Código de Napoleón, que ya vamos a ahondar, van a conocer con el trabajo final a quien le toque ese trabajo. Entonces tenemos que entender que hay un método interpretativo de la norma. Por tanto, los postulados de esta escuela consisten en la interpretación de la norma por la norma misma. Entonces, podemos citar un autor bocanese que dice la siguiente frase, ¿no? No conozco el derecho civil, solo enseño el Código de Napoleón. Entonces, vemos que es una aseveración referida al culto hacia la norma, sin conocer la norma, sin conocer bases o fuentes de un derecho, bueno, de una rama del derecho ya establecida y solamente enseñando lo que norma a esa rama, se podría también llevar a cabo lo que es el derecho. Entonces tenemos que entender que de esta información nacen algunos rasgos característicos de la escuela de la exagénesis. Como primer rasgo característico tenemos que entender a los actos legislativos. Ya estos basaban para normar la vida social. O sea, nos dicen que el derecho positivo está constituido únicamente por la ley. Nada más. No va más allá. Es la ley y listo. También, como segundo punto, nos dice que la labor del juez está subsumida en la búsqueda de voluntad del legislador. Ya puesto que de realizarse una interpretación creadora, esto estaría usurpando funciones. Entonces el juez tampoco puede interpretar la norma. Tiene que hablar el mismo lenguaje que el legislador. ¿Ya? Como tercer punto tenemos la manifestación estatal, como una autoridad creadora de la ley y de la apelación reiterada a los principios del derecho. Hemos hablado que el Estado posee la autoridad creadora de la ley en las fuentes formales del derecho. ¿Ya? Y cuatro, aquí no se le da un valor a la costumbre. ¿Ya? En esta escuela se entiende que una analogía legislativa es suficiente para cualquier vacío o laguna. Entonces, que el raciocinio va a interpretar, el legislador va a crear la norma de acuerdo a lo que él vea conveniente y eso es suficiente para llenar algún vacío. Entonces, no consideran a la costumbre como una fuente. Y también desconocen el derecho natural. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de lo que es la escuela histórica alemana. Vamos a hacer pequeños rasgos porque hablar de todas estas escuelas nos va a tomar un buen tiempo y no quiero que se confundan mucho, ¿sí? Entonces tenemos que entender que la escuela alemana ya es un modelo que se antepone al modelo naturalista. ¿Ya? Y se inicia en el movimiento codificatorio. Entonces, esta surge de una corriente en el siglo XIX que cuestiona el carácter universal del racionalismo. ¿Ya? Esta corriente alemana fue liderada por Karl Frege y von Savigny, los cuales inician el pensamiento jurídico llamado a establecer un hito en el estudio de las ciencias jurídicas. Este movimiento contemporáneo consiste en la expresión del subjetivismo, ya la exaltación de la personalidad individual, ya con estas dos características opuestos al movimiento codificatorio que nos llevan a las normas clásicas, ya de la Edad Media. Tenemos que entender que, de acuerdo a estos escritos para el profesor Savigny, uno de los precursores de la escuela alemana, el derecho no puede tener un carácter parcial. ¿Ya? O sea, deviene de un proceso generado por la regularidad sociológica.
un proceso natural sometido a las leyes como expresión. O sea, nos decía que la ley viene del espíritu del pueblo, que va desde lo consuetudinario, lo rutinario, ¿no?, hasta los escalones más altos. O sea, nos explica que el derecho de los juristas y el derecho legal. De manera descriptiva, Sabine explica y nos dice: yo considero el derecho de cada pueblo como un miembro corporal de dicho pueblo, y no como un hábito arbitrariamente diseñado que puede también ser arbitrariamente retirado y cambiado por otro. Tenemos que entender que por esta razón va conectada con la época en la que ha nacido este pensamiento en el derecho, con el romanticismo y la renovación cultural de Alemania, que fue un movimiento ilustrativo de esta escuela, porque se introducen técnicas jurídicas con carácter históricos de la interpretación de las normas y busca brindar una esencia justa al derecho a través de los análisis de los antecedentes sociales. Es decir, que de manera excepcional se permite al juez llenar vacíos de algunas cuestiones jurídicas o lagunas jurídicas. Entonces, esto nos lleva a decir que sí permitía al juez interpretar ya la norma. ¿No ve? Podría comparar y usar la misma norma con casos similares o con normas anteriores. Entonces vemos cómo va evolucionando y ya el juez adopta un carácter más interpretativo de lo que es la norma. También tenemos a Hans Kelsen y la teoría pura del derecho, ¿ya? El jus positivismo viene a considerarse como una doctrina libre de valores, ¿ya? Lo que dicta el soberano y la propia ley, y no el derecho natural. Entonces, hablando del jus positivismo, ya en el jus naturalismo, tenemos que hablar del profesor Hans Kelsen, uno de los grandes propulsores que tenía una pretensión de una edificación científica del derecho, ya con plena autonomía respecto a las otras ciencias y saberes, como independencia de todo juicio de valor. Entonces, tenemos que entender que el positivismo, dentro de la concepción de que se plantea que los jueces deben decidir conforme a los criterios preestablecidos. Tiene una obra llamada La teoría pura del derecho, en la cual establece que la validez de la norma se presume, y esta es, en consecuencia, la única fuente independiente y originaria, ¿ya? La Constitución es la fuente de la ley, porque nos decía que la validez de una norma solo puede fundarse en que esta deriva de otra norma válida y puede ser derivada, en último término, de una norma fundamental. Entonces, la norma fundamental se puede entender que es la fuente de la ley, y de ella derivan varias normas. Esto tiene algo de razón. Podemos comparar que la norma fundamental en nuestro orden jurídico es la Constitución, y de ella derivan las demás normas, ¿no? Porque ninguna otra norma puede ir contraria a la Constitución por el principio de supremacía. Además, también hace el desglose de un sistema jerarquizado de normas y establece un ordenamiento normativo que difiere del origen de clases con relación de la pirámide de Kelsen, ¿no ve? Y donde el vértice lo ocupa la Constitución, en la cual debe sujetarse y subsumirse al juzgador. Entonces, a quien solo le da la aplicación de la ley, teniendo como única atribución concretar la norma jurídica dentro del marco abstracto establecido por la ley. Entonces, se tiene que entender que el juez realiza una función principal, que es la de interpretar e integrar las leyes para propiciar el respeto de la voluntad legislativa. Entonces, esto nos ayuda para que se pueda mantener y garantizar un orden. En lo posterior, también nos dice que se basa el principio de la norma en lo que es un principio lógico, ¿ya? Entonces, la solución del conflicto no depende de cómo razona el juez, sino de lo que el juez decide. En particular, dependería del hecho de que pueda aplicar la norma. Entonces, de esta manera, un conflicto
depende del principio del legislador, es decir, depende de una tercera norma. Tenemos al juez, tenemos el caso y por una tercera parte tenemos a la norma. Entonces, esta norma solo se encarga de dar validez a las normas de conflicto, ya mostrando que la solución ya está inmersa en lo que es la norma. Entonces, vemos que ha habido, bueno, estamos viendo solo esas tres escuelas importantes de las fuentes del derecho y cómo se concebía el derecho en ese tiempo. Y tenemos que entender que ha habido muchos autores, los cuales han ido enriqueciendo y también aportando distintos pensamientos para que el derecho sea como lo conocemos ahora. Entonces, lo único que tenemos que entender es que todos los aportes que se han realizado ya ayudan a que el derecho vaya progresando, porque hemos visto que el derecho tiene un carácter de progresividad. Entonces, al tener un carácter de progresividad, este va evolucionando con la sociedad. Y si hemos hablado de escuelas del derecho, ahora como siguiente tema vamos a hablar del origen y la evolución del derecho. Ya sabemos que con origen a la relación del derecho hay varias teorías, muchas teorías. Ya, en primer lugar vamos a hablar de la teoría religiosa. Ya, esta teoría también se puede denominar teoría teológica, que señala que diferentes religiones señalan que la regulación jurídica, o sea, el derecho, es una revelación divina. O sea, nos dice que el derecho emanó de la divinidad y el ser humano la conoció por revelación. El derecho es un mandato de Dios, nos dice, entregado al hombre. Así, por ejemplo, nos relatan y nos da un ejemplo esta escuela esta teoría de la Biblia, donde se relata los 10 mandamientos, que esos fueron recibidos por Moisés en el monte Sinaí, de manos de Dios. No veo otra promoción, otra tradición que nos dice es que se elige en los primeros tiempos de Roma bajo la inspiración de la ninfa Egeria, que era la diosa romana de las fuentes y de los partos. Asimismo, una etapa precolombina que tiene creencia en el Padre Sol, bueno, vamos de los incas, ¿no? Que envió a sus hijos Manco Cápac y Mamaullo para organizar y establecer normas a todos los habitantes del Imperio Incaico. Entonces, podemos entender que, según la teoría religiosa, aparte de la divinidad del derecho, y solo el hombre lo conoció, ya que supuestamente se diría que es un regalo de los dioses, que el derecho aparece como un mandato divino. También tenemos que hablar de la teoría del pacto social, como segundo punto, que también es denominada teoría contractualista. Esta sostiene que un principio los seres humanos vivían en un estado de naturaleza, gozando de ilimitada libertad. Ya, o sea, no había nada que sujete sus actos, no habían reglas sociales, hasta que entre los hombres y en sociedad celebraron un pacto para organizarse en comunidades. Ya, y por tanto, bajo un régimen de normas de conducta colectiva. Según esta teoría, el origen del derecho se encuentra en el contrato que concertaron voluntariamente los hombres para pasar del estado de naturaleza al estado de sociedad. Entonces, así aparece el Estado. Hemos visto, ¿no? Los tres elementos del Estado. Entonces, donde el Estado es el que impone las normas y las vuelve coercibles. Entonces, el carácter coercitivo de las normas, obligatorias. El Estado es el que vuelve las normas obligatorias. Entonces, esta teoría fundamenta que el pacto o el acuerdo voluntario de todos los hombres ha cedido, o sea, todos los hombres al firmar ese pacto han cedido parte de sus derechos a la autoridad del Estado, reservándose otros derechos esenciales para ellos mismos. Ellos que hemos hablado que esos derechos son inalienables, inherentes a la naturaleza humana, los cuales tienen que ser necesariamente garantizados por el accionar del Estado por medio del gobierno y para el bienestar común.
Entonces vemos que el derecho aparece por la voluntad contractual de los seres humanos. Algunos podrían estar de acuerdo con esta teoría del pacto social, ¿no? Que evidentemente, o sea, todos delegamos una parte, renunciamos a alguna parte de nuestros derechos en favor del Estado, pero conservamos los más elementales, los que son inherentes a nosotros, ¿no? El derecho a la vida, entonces a la libertad, que esos el ser humano no puede perderlos y el Estado tiene que garantizar el cumplimiento y dar medidas de protección para que estos derechos sean respetados y protegidos. Vamos con la teoría sociológica. Bueno, en la teoría sociológica hay diferentes estructuras sociales. Nos dice que ha habido diferentes estructuras sociales que han ido desarrollándose poco a poco y según a las necesidades del hombre. Desde la antigüedad había una vida social que se regulaba en los usos y costumbres, ¿ya? Y poco a poco se han convertido en norma de conducta social. Y bajo el peso de esa costumbre se encierra la personalidad del hombre. Ya de la costumbre han surgido diferentes especies normativas, el derecho, la moral, el trato social. Entonces, la colectividad afronta la creación del derecho, ¿ya? Eh, Vamos a citar un autor, Marco Monroy, que dice que el origen sociológico tiene las siguientes etapas. Nos habla de etapas del origen sociológico. Primera etapa nos dice que la vida de los primitivos grupos humanos, como el clan, la horda, estaba regida por normas que se presentaban de forma indiferente. ¿No ve? Había normas morales, normas religiosas y usos sociales. También nos dice que el cumplimiento de las normas estaba garantizado por la reacción colectiva del grupo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, hay grupos, ¿no? Donde algunas personas por alguien que actúa mal, lo pueden linchar. Es una reacción colectiva del grupo. Entonces vemos que el grupo es el que garantiza el cumplimiento de la norma. Entonces estas maneras de obrar fueron uniformes y se transmitieron debido a que se observaba por fuerzas sociológicas como el hábito o la imitación o el temor religioso que el hombre ya adquiría una cierta conducta para no para el cumplimiento de las normas. También nos dice que el derecho surgió de una forma espontánea, siendo la costumbre la única fuente del derecho primitivo. Aquí él nos dice que la costumbre ha sido la única base del derecho positivo. Como vemos, ¿no? Como hemos visto las escuelas que contraponen algunas teorías, ¿no? Para alguna la costumbre ni es fuente del derecho. Entonces tenemos que entender que todo el derecho primitivo era religioso y formalista. También nos dice que si bien al principio no había gobierno, después surgen personas que ejercen influjo en la tribu por su carácter religioso o guerrero, con la categoría de jefes, o sea, los líderes innatos, como se puede hablar. Aquí tenemos que señalar a Sabini también, de nuevo, que nos decía que el derecho se crea primero por las costumbres. Él nos decía que el derecho era, ¿no ve? El alma de la sociedad, el alma del pueblo. Entonces Sabini nos dice que el derecho se crea primero por las costumbres y las creencias populares y luego por la ciencia del derecho. En sí, entonces la costumbre es la que va a ser la fuente principal del derecho y la ciencia del derecho es la que ya le va a dar lo coercitivo. Siempre y tanto que en virtud a una fuerza interior, ya, entonces activa. Tenemos que entender que el derecho, según esta teoría, aparece como el desarrollo paulatino de las necesidades sociales regulatorias. También vamos a hablar ahora de la teoría marxista. Según esta teoría, las mismas causas de la aparición del derecho son las causas de la aparición, o sea, las mismas causas de la aparición del Estado son las causas de la aparición del derecho. En tal sentido, nos habla que las causas del origen del derecho son la aparición del excedente, que es la acumulación de la riqueza en manos de pocas personas, la aparición de la propiedad privada sobre los instrumentos y medios de producción, la división de la sociedad en clases sociales, ¿no ven? Explotadores y explotados, y la disgregación del régimen de la comunidad primitiva. Nos habla de la comunidad primitiva, que en la comunidad primitiva no había necesidad de derecho. Las relaciones, tanto entre las personas y tribus, así como entre otras formas de organización social, se encontraban reguladas por la costumbre, entonces para él no había el derecho, ¿no? Y usos sociales establecidos
que a través del transcurso de los siglos expresaban concordancia y daban armonía social de forma íntegra y plena. Pero en pleno proceso, ya, la comunidad primitiva, tenemos a los explotadores para mantener su predominio y la propiedad privada. Crean un instrumento político de control y represión, que es el Estado. Entonces vemos que el Estado se creó ya como un instrumento de control, ya, y represión. Y para consolidar este régimen estatal al servicio de sus intereses, instituyen su propio derecho. Para Marx, el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Entonces podemos entender que según esta teoría, el derecho aparece en la necesidad de mantener el predominio de la clase dominante. Vemos ya entonces, hemos visto 4 teorías del origen del derecho: la teoría religiosa, ¿no? La teoría del pacto social, la teoría sociológica y la teoría marxista. Entonces vamos a comprender mejor ahora la evolución del derecho en general, que vamos a explicar por fases históricas. Vamos a ver el derecho en el esclavismo. Entendemos que la primera gran división de la sociedad en clases son los esclavistas y los esclavos, ya que los esclavistas tenían grandes privilegios, poseían la propiedad de todos los medios de producción, como la tierra, ya, los instrumentos y demás. Y también los esclavos eran considerados como ganados, ya, o como bienes, o bienes semimovientes. Tenemos los bienes muebles, ¿no? Pero eran semimovientes. O también eran vistos como complementos de la tierra, a los que sometían a las personas y se los denominaban esclavistas, ¿ya? Entonces, los esclavistas son los que sometían a las personas y los que trabajaban para ellos se llamaban esclavos. Tenemos que entender que la explotación imperaba sobre la masa de los esclavos sin límites, quienes jurídicamente no formaban parte de la sociedad. O sea, no eran concebidos como personas, no eran reconocidos como personas. Entonces, tenemos que entender que aquí, si podemos hablar del derecho esclavista, se caracterizaba por mantener sumisos a los esclavos, ¿no? Por su esencia, por el derecho del esclavismo, la voluntad hecha la ley, como nos decía Marx, la voluntad era para sometimiento. Entonces, era determinada por el carácter de las relaciones de producción de la sociedad. Entonces, históricamente, el Estado esclavista fue la primera organización política, ya, clasista de la sociedad. Se contraponía directamente al régimen de la comunidad primitiva, ya, porque vemos que en la comunidad primitiva todos eran libres, ¿no? Había exceso de libertad también. Entonces, vemos que han ido diversos estados siendo esclavistas. Tenemos a estados del Antiguo Oriente como Egipto, Babilonia, Siria, Persia, India, China, donde imperaba la forma de gobierno llamada monarquía. Ya el jefe de Estado se elevaba en una categoría de un dios, se pensaba que era Dios y su autoridad era indiscutible para todos los miembros de la sociedad. En todos los estados esclavistas antiguos, más desarrollados de pensamiento como Grecia y Roma, porque también había esclavos, las formas del Estado fueron más diversas. Hubo monarquías, repúblicas, aristocracias, repúblicas democráticas. Sin embargo, estas formas de gobierno servían para mantener también el régimen del esclavismo. También vemos que en la sociedad esclavista la ley defendía únicamente a los poseedores de esclavos, como los ciudadanos reconocidos con todos sus derechos. O sea, los esclavistas eran los únicos ciudadanos. Los esclavos no tenían derecho, eran como un animal más, ¿no? Como un ganado. Según la ley, los esclavos eran un objeto. ¿No ve? Tenemos que un objeto que podían someterse a cualquier tipo de violencia. ¿Ya? Y el darles muerte no era considerado como delito. Entonces, como vemos, un objeto, nosotros si nos compramos una radio, un objeto, no sé, una tele, si queremos la podemos romper, partir, pisar, regalar, hacer lo que sea, ¿no ve? Con el objeto porque nos pertenece. Entonces, en ese entendido, vemos que los esclavos eran considerados objetos.
También desde el comienzo, las leyes del esclavismo aseguraban un beneficio de los esclavistas, que tenían la propiedad sobre los esclavos, la tierra, el ganado, la labor y demás instrumentos de producción, así también como la propiedad privada sobre los restantes bienes. Entonces, si el esclavo tenía una hija con otra esclava, el hijo le pertenecía al esclavista, ni siquiera a los padres, ¿entienden? O sea, el esclavista podía, como el ganado, ¿no? Hacer lo que quiera con el hijo del esclavo. Entonces, vemos que ha habido la sociedad esclavista y era prácticamente era muy desigual, ¿no? El trato que se daba a las personas, que en ese tiempo no eran consideradas personas. Entonces, aquí tenemos que entender que también las leyes de Hammurabi, ¿no? Ustedes ya han hecho el trabajo de Hammurabi, que castigaban con pena de muerte el robo, incluido el robo de esclavos, ¿no? Entonces ya se hablaba de esclavos. Novelas antiguas romanas, las 12 tablas, también protegían y defendían con rigor externo los atentados contra la propiedad de los esclavistas sobre los esclavos, la tierra, el ganado y los demás instrumentos y medios de producción. También los delitos contra la propiedad privada se castigaban severamente en la antigua Grecia. También las leyes de Dacon se aplicaban la pena de muerte hasta por delitos como el robo de frutas y legumbres. Entonces, hemos visto, ¿no?, la evolución del derecho. También las leyes en la sociedad esclavista ya obligaban a los esclavos mediante diversas medidas y métodos a trabajar constantemente para los esclavistas. Así ley de la antigua China decía, ¿no?, que el esclavo debe hacer todo lo que se mande sin replicar. Era una ley, era una norma. Entonces el esclavo que replicaba era castigado. La insubordinación del esclavo era castigada, tanto por el esclavista, que podía hacer lo que quiera con el esclavo, como por la ley. Entonces, las leyes de Hammurabi existe una ley que nos dice, si el esclavo dice a su señor, tú no eres mi señor, este debe demostrar que es un esclavo y luego puede cortarle la oreja. Cuando a pesar de todo los esclavos se sublevaban contra sus señores, los esclavistas recurrieron al terror abierto. ¿No ves? La famosa rebelión de los esclavos, dirigida por Espartaco. Cerca de 60.000 esclavos fueron crucificados a lo largo del camino que va a Roma a Capua. Entonces, vemos que el sistema de derecho esclavista más desarrollado fue el derecho romano en el último periodo de la República y del Imperio. Precisamente cuando el régimen esclavista alcanzaba en Roma y en otros países su máximo desarrollo e iniciaba su crisis y su decadencia. La forma esclavista de producción y explotación del trabajo se convirtió en un obstáculo para un desarrollo de las fuerzas productivas, por cuanto el trabajo del esclavo hacía imposible el perfeccionamiento de los instrumentos de producción, porque los esclavos eran eso, no podían estudiar, no podían ellos perfeccionarse en alguna habilidad. Entonces, el Imperio Romano fue el último estado poderoso de Europa de tipo esclavista. Y el hundimiento de Roma significó el fin del régimen esclavista. El esclavismo fue sustituido gradualmente por el feudalismo, que básicamente no era lo mismo, pero tenía tintes, ¿no?, de igual ser esclavista. Porque igual, ¿no?, en el feudalismo el siervo no era dueño ni de lo que producía. Simplemente, gracias a su trabajo, se le daba parte de lo producido. Entonces, corresponde hablar del derecho en el feudalismo. Ya tenemos que entender que bajo el régimen feudal, las clases principales de la sociedad integraban los señores feudales y los campesinos siervos. Ya el señor feudal era el dueño de la tierra. Sin embargo, no tenía la propiedad completa del siervo, ya como objeto. Tenía únicamente el derecho a su trabajo y a determinadas cargas. Las relaciones feudales se gestaron en las entrañas del régimen esclavista con el transcurso del tiempo. El trabajo del esclavo se hacía cada vez menos productivo y ventajoso, puesto que ese esclavo no tenía el menor interés por el resultado de su esfuerzo. O sea, el esclavo no tenía, ¿no?, las ganas de hacerlo de forma correcta o de una buena calidad. Entonces, tenemos que entender que el derecho feudal garantiza la propiedad feudal sobre la tierra, sobre los demás instrumentos y medios de producción, la forma jurídica por la que eran adscritos los campesinos a la tierra.
el mantenimiento de la servidumbre y los privilegios de los señores feudales. Entonces el derecho se vincula con las normas religiosas y se aparece el derecho canónico. ¿Ya? Entonces comenzó a adscribir a los esclavos a la tierra y concederles una cierta independencia. Se les permitió tener familia, una pequeña economía doméstica. Los esclavos gradualmente se convirtieron en campesinos, siervos, que según la ley estaban adscritos a la tierra, propiedad del señor, y dependían personalmente de éste, como objetos de una propiedad incompleta. Entonces, el periodo comprendido entre los siglos V y XV corresponden a la gestación y desarrollo de las relaciones feudales. El mapa político se caracteriza por la disociación feudal en países, en pequeños estados, feudos, principados, ducados, ¿no? El derecho feudal representa por su esencia la voluntad del señor feudal como clase, voluntad que por la fuerza del Estado feudal es erigida en ley para todos los miembros de la sociedad y está condicionado, ¿no? Condicionando como estaba por la posición dominante de los señores feudales en la vida económica de la sociedad. Y este derecho servía a los intereses de dicha clase, a los fines del Estado feudal, permitiéndole mantener bajo la explotación a los siervos, ¿ya? La consolidación y defensa de la propiedad feudal sobre la tierra y demás instrumentos y medios de producción, y el vínculo jurídico de los campesinos a la tierra y el mantenimiento de la servidumbre son los principios que inspiran al derecho en la sociedad feudal y aparecen ya claramente expresados en los primeros documentos de derecho feudal en diversos países, por ejemplo, la ley sálica de los francos. Entonces, el derecho feudal se caracteriza por relacionarse con las normas de la moral religiosa, lo que era consecuencia del papel y del lugar que ocupaba la iglesia en la sociedad feudal. Un lugar considerable entre las normas de derecho feudal corresponde al derecho canónico, que abarca no solo las relaciones entre clérigos, los servidores de la iglesia, sino que gran parte abarcaba también a todos los miembros de la sociedad, ya relaciones matrimoniales, familiares, de sucesiones, herejías, brujerías. Todos los castigos que imponían los tribunales eclesiásticos se distinguían por su extraordinaria crueldad, ¿ya? Que imponían los tribunales más o menos eclesiásticos, ¿no ve? O podemos nombrar como un ejemplo a los tribunales de la Inquisición, que sus disposiciones eran secretas y se utilizaban métodos de tortura, que es uno de los trabajos que van a tener, ¿no? Entonces, en el siglo XV, el método feudal de producción ya había agotado sus posibilidades en Europa y se convierte en un freno para el avance también de las fuerzas productivas. En sus entrañas ya había madurado el capitalismo, ya las revoluciones burguesas de Inglaterra, Francia y otros países pusieron fin al método feudal de producción y crearon las condiciones para el desarrollo de las relaciones burguesas. Como resultado de las revoluciones burguesas, en lugar del Estado y del derecho feudal, surgieron un Estado y un derecho de tipo histórico más elevado, el Estado de derecho capitalista de los burgueses. Entonces, ahora, como otro punto, nos corresponde hablar sobre el derecho en el capitalismo. Entonces, conforme las relaciones capitalistas se desarrollan ya en las entrañas del régimen feudal, la burguesía va a aumentar su poderío económico e inmediatamente trata de alcanzar una dominación política. A lo largo de la lucha por la conquista del poder, la burguesía se manifiesta contra los privilegios de las castas feudales, contra la servidumbre, por la igualdad de todos ante la ley y por las libertades burguesas en contraposición de las restricciones feudales. Sus intereses de clase los presenta como intereses de todo el pueblo, la burguesía. Entonces, tenemos que entender que la realidad es que el triunfo de la burguesía significó la implantación de la propiedad privada capitalista y la supresión de la propiedad feudal. O sea, la sustitución de una forma de explotación del hombre por el hombre. Entonces, la sociedad capitalista se basa en el poder del capital, en la supeditación total del proletariado y de las masas trabajadoras de campesinos a los capitalistas, en cuyas manos se hallan los instrumentos y medios de producción básicos. Entonces tenemos que entender que el derecho capitalista garantiza la propiedad privada sobre los demás instrumentos y medios de producción. Se consolida el Estado de Derecho reconociendo las libertades y los derechos constitucionales
aunque por profundas desigualdades que se motivaba por ¿no ve? La justicia social, las distintas clases sociales que había. Entonces, su desarrollo del régimen burgués, vamos a ver etapas. La primera etapa que se expresa desde la formación de los estados burgueses hasta la Comuna de París, que es un periodo de triunfo del capitalismo y su consolidación en los países avanzados. Como segunda etapa, abarca desde la guerra franco-prusiana y la Comuna de París hasta la Revolución Socialista de octubre de 1917 y la terminación de la Primera Guerra Mundial. Es el periodo en el que comienza la decadencia del capitalismo, cuando este recibe el primer golpe, lo que significa la transformación del viejo capitalismo libre en imperialismo. Y la tercera etapa, que comienza en 1918, se caracteriza por el ahondamiento de todas las contradicciones de la sociedad capitalista en las condiciones propias del imperialismo, generándose una crisis general del capitalismo, el desarrollo de desigualdad de los países capitalistas y las guerras por un nuevo reparto del mundo y el ascenso de luchas por liberación de los pueblos. Entonces, vemos que el derecho de la sociedad capitalista es la voluntad hecha ley de la burguesía, voluntad que determinaba por las condiciones materiales de vida de esa clase. Entonces, tenemos que entender la esencia del derecho burgués se encuentra en la defensa y garantía de la propiedad privada capitalista. Los primeros actos establecen que la propiedad privada era sagrada e inviolable. Y algunas de esas se sigue manteniendo, ¿no? Ahora, en la actualidad, que nosotros nadie puede irrumpir en nuestra casa sin nuestro permiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia señalaba, considerando que la propiedad privada es un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, más que en el caso establecido por la ley, e indudable necesidad social y previa indemnización, ¿no? Entonces vemos que nadie puede ser privado, ¿no? A tener una propiedad. Entonces el derecho en el capitalismo se convierte en un instrumento que facilita a la burguesía imperialista el empleo abierto de la violencia para realización de su política. Defiende la libertad formal, la democracia representativa y la prosperidad individual, abriendo una brecha histórica entre los pobres que tienen nada y los ricos que tienen todo. Y ahí corresponde también hablar del derecho en el socialismo. Vemos que la injusticia en la redistribución de la riqueza y la profundización de la pobreza y la miseria serían las causales para que en su seno mismo se geste el derecho socialista, bajo una nueva forma de organización social, que sustituiría al capitalismo. Aunque en los intentos como continua lucha embanderada por la redistribución justa y equitativa de la riqueza, vemos que el derecho socialismo tampoco es justo, ¿no? Que ve el derecho como parte de la superestructura, tiende a suprimir la propiedad privada de los individuos sobre los medios de producción y convertir en propiedad común. Asimismo, tiene un rol regulador de la redistribución equitativa de la riqueza y del trabajo, en base a los principios: quien no trabaja no come. A igual cantidad de trabajo, igual cantidad de productos, entre otros. Entonces, algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero vemos que para mí no es, opinión personal, no es un modelo a seguir, ¿no? También podemos ver el derecho en el comunismo, ¿ya? De acuerdo a la teoría marxista, en el comunismo se suprime en absoluto la necesidad del Estado, ya que no hay nadie a quien reprimir, porque todos están en comunismo, ¿no? Consecuentemente desaparecería el derecho. Los seres humanos deben ajustar sus actos a las normas ético-morales y de convivencia social. O sea, estaríamos volviendo a las sociedades primitivas. Entonces, no, entonces vemos ahí, ¿no? Derecho en distintos pensamientos y en distintas etapas de la historia. Entonces tenemos que ver que ha tenido a lo largo de la historia grandes hitos el derecho, ¿no? Como la abolición de la esclavitud, de la servidumbre, la libre disposición de la propiedad territorial, la libertad de la industria, la libertad de conciencia, de pensamiento del ser humano, que no han sido alcanzadas sino después de la lucha de varios siglos a través de la evolución del derecho que vimos, ¿no? Desde el esclavismo,
que ha durado varios siglos y muchas veces ha costado, no muchas veces, ha costado enorme, ¿no? Sacrificios, sangre, guerras, muertes. Entonces tenemos que ver que el derecho ha nacido, como hemos hablado en clases, nació junto con la sociedad. Nació cuando el ser humano se integró a una sociedad, ¿no? Cuando se separó de, de, los, de las formas primitivas de organización y tuvieron un pacto social, ¿no? Y crearon una sociedad. Entonces vemos que el derecho ha ido evolucionando constantemente. Ese es el carácter progresivo que se le da a la norma. Entonces, hemos visto dos temas que son las fuentes del derecho y lo que es también eh, la evolución y el origen del derecho, que nos va a ayudar a entender más los trabajos que se vienen en la semana y el trabajo final que todos ya vamos a saber qué es, ¿no? Ya sabemos qué es. Entonces, muchachos, estudiantes, yo espero que la clase grabada les haya servido. Cualquier duda o pregunta vamos a disolverlas en las clases presenciales, ¿ya? Acerca de estos dos temas vamos a reforzar, tal vez cosas que no han entendido, términos que no han llegado a comprender, pero es esencial que ustedes tomen nota, porque también esto va a entrar al examen final que tenemos. Sin más que decirles y agradecer por su atención, deseándoles una buena jornada de censo y esperando verles a todos en la clase presencial. Entonces me despido y por favor no se olviden de subir los trabajos y también estar atentos a la plataforma, que ya ven que se va actualizando los trabajos mediante pasan los días. Eso sería todo por ahora. Entonces, que tengan una buena jornada y muchas gracias por su atención.